¿Alguna vez has sentido la presencia de algo más allá de lo que tus ojos pueden ver? ¿Has tenido una experiencia inexplicable que te ha dejado sin aliento? Bienvenidos a Navegando en lo Sobrenatural, el lugar donde exploraremos las maravillas de lo que Dios ha creado y lo que aún no podemos explicar. Acompaña a nuestro guía, Julio Hernández, mientras nos lleva a través de historias, testimonios y descubrimientos que nos dejarán asombrados y maravillados. Prepárate para adentrarte en un mundo de lo desconocido y explorar las maravillas del poder de Dios en nuestras vidas. Únete a nosotros en Navegando en lo Sobrenatural, ven a bordo y descubre lo que el poder divino de Dios tiene reservado. Hermano, en esta noche pues tenemos un estudio bíblico sobre la envidia. Bendito Dios. Escuche bien, este estudio bíblico va a tratar lo que es la envidia, lo que causa la envidia. Esto es un mal que se da en todos los ámbitos de la sociedad. Se da en el trabajo, se da en las escuelas, en las universidades, en la casa, en las calles, donde quiera se da, hasta aún en las iglesias. Por donde quiera, hermano, te sumar. De hecho, en el cielo fue que primero se originó la envidia. Y esto es algo grave, algo que a Dios le desagrada mucho, la envidia. Y vamos a destacar en esta noche en el libro de Daniel. ¿Sabe? Uno de los libros más bonitos, más hermosos históricamente que usted puede estudiar es el libro de Daniel. Es un libro muy maravilloso. Gloria a Dios, yo se lo recomiendo, léalo, estúdielo, porque es bonito. Aquí hay un comentario que dice en el inicio del libro, dice: Daniel formó parte del primer grupo de la deportación a Babilonia, donde recibió educación y entrenamiento para estar al servicio del gobierno gentil. Este devoto adolescente judío crece en la corte de Nabucodonosor, donde continuó exaltando a que todos judíos como gentil confiaran en Dios. En contraste con la mayoría de los personajes bíblicos, Daniel se distinguió porque no se escribió nada negativo sobre él. Una gran parte de Daniel fue compuesto en el lenguaje arameo, a diferencia de otros libros del Antiguo Testamento que se escribieron en hebreo. Bendito Dios, hermanos. Pues Daniel llegó cuando Nabucodonosor por primera vez pues invadió a Judá, la nación de Judá. Acuérdense que estaba dividido el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era el reino de Israel y el reino del sur era el reino de Judá. Entonces estos dos reinos, pues estos dos pueblos estaban divididos, pero eran los mismos israelitas. Lo único que había una tribu llamada la tribu de Judá, que es de donde viene Jesús, donde gobernó gloria al Señor, Roboam, que era el hijo de Salomón, gobernó después de la muerte de su padre Salomón, bendito Dios, y se dividió el reino. Luego se le entregaron 10 tribus a Jeroboam, y a Roboam se le entregaron 2 tribus, bueno, una tribu que fue la de Judá y luego la de Benjamín. Entonces se agregó luego a la tribu de Judá. Pero esto fue en el año 605 antes de Cristo aproximadamente, o en el 530 antes de Cristo aproximadamente, que aconteció este evento cuando Nabucodonosor era rey de la región, se podría decir, Babilonia, que es la antigua Persa, que hoy es Irán. Usted ha oído aumentar a Irán, que es una ciudad enemiga
de Israel totalmente enemiga. Gloria a Dios. Y Daniel fue uno de los muchachos que llevaron cautivo. Hubieran 3 muchachos, que fue Sadrach, Mesech y Abednego, juntamente con Daniel, fueron cautivos a la ciudad de Babilonia. Y allí, bueno, pues estos 3 jóvenes, 4 jóvenes se podría decir, porque Daniel estaba ahí. El nombre de Daniel es Bersasar en hebreo, y gloria a Dios, pues le pusieron, bueno, en hebreo no, le pusieron en el nombre caldeo de los babilónicos, le pusieron Bersasar, pero su nombre era Daniel, gloria a Jesús. Y allí ellos se propusieron no alimentarse con la comida del rey, porque el rey había dicho que quería de los jóvenes más prominentes, más opuestos, más guapos, que se vieran mejor y que fueran inteligentes, habilidosos, que se lo entrenaran, se lo prepararan, se lo engordaran, se lo pusieran bonito para presentárselo a él. Y ellos dijeron que no le dieran comida de la del rey, sino que le dieran legumbre y que le dieran agua. Amén. Ellos no quisieron contaminarse de esa comida pagana de su pueblo, sino que empezaron a comer comida legumbre, o sea, ensalada, vegetales. Y pues cuando fueron, al cabo del tiempo, que ya el rey le dijo, tráigamelo a todos los jóvenes, la mano era de la nación de Israel, de Judá, sino de diferentes naciones, países que Nabucodonosor había conquistado. Y cuando se lo presentaron, entonces Sadrach, Mesech y Abednego y Daniel resaltaron, porque había un brillo y un esplendor en ellos, que de que el rey Nabucodonosor lo vio, dijo, estos son los que quiero en la corte. Y allí Dios, hermano, pues se glorificó en la vida de Daniel, bendito Dios. Y ya estando en la corte, Daniel ya pasando el tiempo, hermano, pues aquí en el capítulo 6, vamos a leer hoy, extendido y profundo, Biblia, hermano. Gloria a Dios. Aquí dice en el capítulo 6, dice, pareció bien a Darío, que era el rey que estaba en ese tiempo, porque Daniel estaba, Daniel tuvo todos estos periodos de Darío, Nabucodonosor y Ciro. O sea, Daniel, y también tuvo en el nieto Bersasar también, que era nieto de Nabucodonosor, también estuvo. Entonces pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudiciado. Aquí vemos que pues Daniel y sus amigos estaban encabezando estos 120 sátrapas. O sea, imagínense todos los países que este hombre había gobernado, que cada uno de esos sátrapas era gobernador de una región. O sea, era un reino tan vasto, más grande que Estados Unidos y más poderoso en su época. Dice que habían 120 sátrapas. Y Daniel, porque Dios le había dado sabiduría y entendimiento en toda arte, de sueño, de revelación, de entendimiento, Daniel era superior a todos ellos. Y dice la palabra de Dios, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Hermano, quiero resaltar estos 3 puntos que los 120 sátrapas investigaron sobre Daniel y no pudieron encontrar ninguna sola falta en Daniel. Dice que no encontraron ninguna falta porque era fiel primeramente. Dice, y ningún vicio, no era vicioso, no fumaba hierba, no, se lo digo ahora en tiempos actuales,
no se drogaba, no se emborrachaba. Dice, ni falta fue hallada en él. Hermano, ustedes saben que ahora los políticos son corruptos. Ponen un político ahora en un puesto público, ya usted sabe lo que sucede. Hermano, hacen malversaciones de los fondos públicos, se roban el dinero del pueblo. Nosotros acusar, hermano, y ya usted sabe, no hacen el trabajo que se le encomendó. Pero Daniel dice que era fiel, que era serio y que no había visto en él ni falta alguna. O sea, era un hombre de Dios, porque Daniel tenía un espíritu superior a Dios en alto en aquella nación. Daniel tenía durante un espíritu de sabiduría, de entendimiento. Dice, entonces, o sea, cuando dijeron aquellos trabajos, no hallaremos contra este Daniel, tu jefe te toma en cuenta para acusar en ese trabajo, y hay varios trabajadores. Y tú eres un trabajador que eres fiel, que eres puntual, que no baladas, que eres la ley de Dios, que era una persona que no es chismoso, este tipo que no anda un tipo investigando la vida de nadie, hay un tipo fiel, un tipo que siempre se va a levantar, que no tiene falta, no hay una tacha. Alguien se va a levantar, un acusador se va a levantar para quererte hacerte daño, porque le molesta en la posición que tú estás, en la posición que Dios te puso, le incomoda. El enemigo nunca quiere ver que los hijos de Dios crezcan, ni se desarrollen, ni puedan tener nada en este mundo, sino que alguien se levanta para hacerte la guerra, para hacerte daño, para querer ponerte a ti, pisotearte o menospreciarte. Gloria al Señor. Y aquí vemos que estos hombres eran 120 contra Daniel directamente, porque Daniel tenía el espíritu superior y dijo, vamos a destruir a este hombre para nosotros poder robar, porque lo que pasa es que Darío puso a Daniel porque era muy serio. Dice que él lo puso para que el rey no sea perjudicado. O sea, ¿qué está diciendo esto? Que estos individuos iban a robarle, podían ser ladrones. Y como Daniel, ellos tenían que darle cuenta a Daniel, y Daniel no se vendía, Daniel no negociaba, Daniel no se dejaba sobornar, como hoy en día, que muchos políticos corruptos se dejan sobornar, y muchos hombres también de Dios por ahí se dejan sobornar, hermano. Gloria a Dios, para que prediquen un evangelio diferente al que nosotros hemos conocido, que es el evangelio puro y santo de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que hay ministerios que lo conquistan para que ellos sean pastores de su ministerio, y le dicen, mira, tú tienes que predicar de esta manera. Entonces le dan un listín de cómo son las normas de esas iglesias. Entonces ya ellos tienen que predicar en esa línea, hermano, pasándole por encima a la enseñanza pura bíblica que tenemos, que es la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo, y la apostólica que el Señor Jesucristo dejó después de su partida de este mundo. Y así hay muchos que se contaminan, pero aquí vemos que ellos no podían buscar una forma de dañar a Daniel, gloria a Dios, sino una ley, inventar algo que fuera en contra de la ley de su Dios. O sea, Daniel era un hombre disciplinado, oraba 3 veces al día, gloria a Dios, y ellos dijeron, bueno, no hay una falta que nosotros podamos encontrar en este hombre, vamos a levantar un edicto para nosotros ponerlo en contra de la ley de su Dios. Él no va a dejar de orar porque él es muy devoto a su Dios, pero si nosotros inventamos algo, lo vamos a atrapar ahí, porque no va a dejar de adorar a su Dios. Hermano, y sigue diciendo el verso 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Oiga que lambones. Dice, todos los gobernadores de reinos, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado. ¿Cuánta gente había en contra de este hombre? Dice, han acordado por consejo promulgar un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios, a hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Escuche, qué maliciosos son esta gente, hermano. Oiga, una envidia terrible tenían estos hijos de la tiniebla, se podría decir. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era buscar una forma
de cómo acusar a Daniel. Y allí se inventaron que iban a armar un edicto de durante 30 días de que nadie podía adorar a su Dios o hombre alguno que no fuera al rey mismo, que demandara petición o adoración. Escuche esto. Y como los hombres son, la mayoría de los hombres les gusta que lo adulen, pues el rey Darío entró en esa, porque iba a recibir adulación de su gobernante, de sus sátrapas que él tenía allí. Gloria a Dios, hermano. Pero vemos, gloria a Dios, lo que es la envidia. El libro nos aconseja, el libro de Primera de Corintios 13:4 habla un poco sobre este punto. Dice, y el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Hermano, escuche, el que tiene amor jamás va a ser envidioso. Si en usted se manifiesta la envidia, usted está falta de amor. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted envidia a otra persona es porque usted desprecia a esa persona, es porque usted le molesta el progreso de esa persona. Y aquí vemos que no solamente fueron 120 sátrapas ni gobernadores, fueron capitanes y príncipes también que se levantaron de la corte real en contra de Daniel. Imagínense, vamos a poner que habían algunos 300 hombres en contra de Daniel, porque este hombre era fiel. Así es que cuando usted ve que se levanta alguien que tiene una perspectiva diferente, una visión diferente, que es serio, que es capaz, que es honesto, alguien se va a levantar con envidia y va a querer dañar tu reputación, porque el diablo lo primero que coge es tu reputación para destruírtela, porque él sabe que cuando él daña tu reputación te destruye. Imagínense, por ejemplo, a alguien le levantan una calumnia, a una persona pública, le dicen que esta persona es un violador y empiezan las redes sociales a comérselo vivo, a despellejarlo por ahí, empiezan a comentar y empiezan a denigrar a este hombre y dañan su reputación. Imagínese esta persona, ¿usted cree que volverá a tener valor público esta persona después que le dañen su reputación? ¿Qué buscaban esta persona? Dañar la reputación de Daniel, pero no pudieron dañar la reputación de Daniel, porque Dios estaba con él. Gloria a Dios. Y vemos todos que estos lisonjeros, se podría decir de esta manera, porque el adulón, el lisonjero o el lambón, como nosotros conocemos vulgarmente en un buen dominicano, siempre anda buscando una forma, pues, de lavarle el saco, como nosotros decimos allá en Santo Domingo, a su jefe. Y esto se da en todas las áreas para hacer daño. Y vemos que dice que entraron a donde el rey y le hicieron la propuesta y le dijeron: rey, el que no haga esto que nosotros hemos acordado conjuntamente, los capitanes, los sátrapas, los príncipes y los gobernadores, será echado en el foso de los leones. Hermanos, ahí habían unos leones hambrientos, habían muchísimos leones que cuando una gente entraba ahí era devorado en segundo por todos los leones. De hecho, lo dejaban hambriento para cuando echaran a alguien que le haya cometido una falta en el reino, esto era como un castigo. Lo echaban ahí y era despedazado inmediatamente. Y dicen: ahora, oh rey, confirma edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Medo y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firma pues, oh rey Darío, el edicto y la prohibición. Aquí vemos que estos maliciosos, se podría decir, porque no hay otra manera de llamarle, pues tuvieron una mala intención con Daniel y trataron de persuadirle al rey para que el rey firmara el edicto y ellos no pudieran, pues Daniel no pudiera ser librado cuando un edicto era firmado por un rey en la antigüedad. De hecho, aquí estaban gobernando dos reinos unidos, que eran los medos y los persas. Aquí vemos que estas dos potencias estaban unidas y eran fuertes. Y cuando ellos, en su ley estaba escrito que cuando un rey pues decretaba algo o firmaba un edicto, ya esa persona nadie podía
salvarla si estaba sentenciada a muerte. ¿Por qué? Porque esta era una ley de esta gente que no podían pasarla por encima. Ahora bien, en el verso 10 dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abriendo la ventana de la cámara, o sea, de su habitación, que quedaba hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, Daniel no se acobardó, Daniel no tuvo miedo, Daniel esto no lo turbó, hermano. Y a veces nosotros nos turbamos de cualquier cosita que nos esté pasando, de cualquier problemita, estamos angustiados, estamos en depresión, estamos turbados, hermano, y pensamos que el mundo se nos va a caer encima. Mas Daniel estaba allí para ser casi sentenciado a muerte. Imagínense usted la posición de Daniel ahora, que usted lo vayan a tirar a un foso de los leones hambrientos, leones que tengan semanas sin comer, y que haya 20 leones allí, y que a usted lo vayan a tirar allí. Imagínese cómo usted estuviera ahora. Usted estuviera dándose una rodilla con la otra del miedo. Pero más Daniel no dejó de confiar en su Dios, ni dejó de orar a Dios, porque él sabía en quién había confiado, él sabía quién era su Dios, para librarlo de aún de la boca de los leones. Daniel no tenía miedo. Daniel no se acobardó. Si hubiéramos sido nosotros, ¿usted sabe lo que hacemos? Ay, Dios mío, ay, Padre Santo, y empezamos a gritar: ay, Dios mío, ¿cómo tú has permitido esto? Hermano, y empezamos a llorar como niños y niñas. Pero Daniel no tuvo miedo. Daniel confió en su Dios. Él confió en su Dios porque él siguió orando, sin importarle lo que suceda. Esto es fe. Esto es, hermano, tener una convicción real de lo que realmente usted o en quién usted ha creído. Aquí en el Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre el caído al justo. Escuche esto. Dice que echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué hizo Daniel? Que siguió orando, que no dijo, no se acobardó, no tuvo miedo, porque sabía quién era el Señor para librarlo. Él sabía que Dios podía librarlo no solamente de eso, de más que ahí, porque Dios es todopoderoso. Bendito Dios. Dios hace que el malo caiga preso en su propia maldad. Cuando alguien se levanta contra ti, Dios, en su misma maldad y en su misma astucia, Dios lo enreda y hace que caiga delante de ti. Así es nuestro Dios, hermano. Bendito sea el Dios del cielo. Y dice que Daniel siguió orando. Dice: entonces se juntaron aquellos hombres y llamaron a Daniel, orando y rogando en presencia de su Dios. Y fue luego ante el rey y le hablaron del edicto real. O sea, fueron a acechar si Daniel estaba orando. Dice, le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? En forma de pregunta. Respondió el rey diciendo: verdad, es confirmado a la ley de Medo y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Escuche lo que el rey le dice. Entonces respondieron y dieron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, o sea, de los esclavos, le está diciendo: no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Miren qué chimosos son estos hijos del diablo. Aquí vemos que ellos van con esta chismografía al rey, porque le interesaba que Daniel fuera quitado de su puesto y que un corrupto de lo de ellos entonces fuera puesto como jefe de los sátrapas, de los gobernadores, de los príncipes y de todos aquellos que estaban allí en eminencia. Para ellos entonces hacer de la de ellos, robar, sustraer de las ganancias de los impuestos que eran recolectados para el rey, que era Darío en ese entonces.
y ve que le vienen con el chisme al rey para destruir a Daniel, para dañar a Daniel. Pero ellos no sabían que este rey le tenía un gran aprecio a Daniel. Y dice el 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Escuche cómo dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió, dice, y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Escuche, hermano, cuando usted tiene buena referencia, cuando usted tiene buen comportamiento, cuando usted se ha ganado el cariño de alguien, de su jefe, de su amigo, de su empleado, no importa, de su empleador, de quien sea, hermano, y a usted le está por acontecer algo, todo el mundo, usted ve que quiere como busca la forma de cómo ayudar, de cómo resolver la situación suya. Bendito Dios. Y vemos aquí que Daniel está en estrecho. Y cuando Darío el rey supo eso, que era para Daniel esta trampa, y se dio cuenta que era una trampa ya, lo que había elaborado todos estos príncipes y estos sátrapas para hacer caer a Daniel solo por envidia. Porque había una maldad, había una malicia puesta en estos hombres para dañar a Daniel. Hermano, es tremendo la envidia, lo que puede hacer el egoísmo en la vida de alguien. Cuando alguien te envidia, busca cualquier forma de destruirte. Usted, a lo largo de la historia, usted puede ver a Jesús mismo le tuvieron mucha envidia y quisieron destruirlo los escribas y los fariseos porque le odiaban. Escuche lo que dice aquí en Filipenses 15, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Aquí vemos cómo se cuela la envidia. También dice que hay personas que predican a Cristo por envidia. Amén. ¿Por qué? Porque ellos quieren quizás ser mejor predicador que otro pastor, y lo predican no porque sienten predicarlo, ni porque saben que tienen un llamado de Dios, ni porque se sienten comprometidos con las almas, ni porque aman las almas, sino porque son envidiosos. Eso dice la palabra, que hay personas que predican a Cristo por envidia y viven compitiendo entre ministerio y ministerio. No, que yo predico mejor que tú, no, que yo canto mejor que tú, no, que yo hago las cosas mejor que tú, no, que yo... Hermano, y viven en una guerra, en una maldad, en una malicia, en una tiranía, que eso no es de Dios, eso es del diablo. Todo el que vive tirándole a otro hermano, a otro cristiano, a otro pastor, y que yo soy mejor que fulano, y que yo predico mejor que fulano. Hermano, mire, cuando alguien predica bien, cuando alguien enseña bien, yo me gozo y me alegro. ¿Usted sabe por qué? Porque es un hijo de Dios. Es un hijo que Dios está utilizando para salvar a almas. Por ejemplo, mire Giovanni, el pastor Giovansky Carrión, un hombre que tiene muchísimo conocimiento, que predica muchísimo, que predica bien, que tiene entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué yo le voy a envidiar su ministerio? ¿Por qué? Ni él a mí tampoco tiene que envidiarme el ministerio a mí, porque él tiene su gracia y yo tengo la mía de parte de Dios. Y somos los dos hijos de Dios, y los dos estamos trabajando para el reino. O sea, no puede haber esa tiranía y esa maldad y ese egoísmo, porque eso no es de Dios. El hombre que hace esto no le ha amanecido todavía, no ha conocido a Dios y no sabe que el Señor pues ama a todos sus hijos iguales, y que Dios quiere que seamos uno en Él y que seamos un cuerpo en Él. Amén. Eso es lo que Dios, lo que prima delante de Dios. Y no como hicieron estos sátrapas, que eran compañeros de Daniel, que eran unos hijos del diablo, que querían destruirlo, que querían hacerle daño. Hacían mucho, hermano, no te sorprendas si alguien te quiere hacer daño. Dice el 15, pero en aquella hora rodearon al rey y le dijeron, escuche, oye, atacando al rey tan: sepa, oh rey, que la ley de Medio y de Persa, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada, o sea, no puede ser quebrantada. Entonces el rey mandó que trajesen a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, escuche qué palabra: Dios, el Dios tuyo,
a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aleluya. Qué palabra, hermano. Qué palabra. Qué decreto tiró este rey tiró un decreto que no supo ni lo que hizo. A lo mejor Dios puso este decreto en la boca de este hombre para que este hombre dijera esta palabra tan poderosa. Al Dios al cual tú continuamente sirves, Él te libre. Hermano, y bien que lo libró. Y bien que lo libró. Entonces aquí dice, hermano, y fue traído una piedra y puesta sobre la boca del foso, la cual selló el rey con su anillo. Escuche, la selló con el anillo. Dice, con el anillo de su príncipe, para que él, acuerdo acerca de Daniel, no se alterase. Luego el rey se fue al palacio y se acostó a ayunar. Dice que se acostó en ayuna, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voz a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ay, hermano, y mucho que le duele al diablo, y mucho que le pica al diablo, y mucho que le duele a los envidiosos y a los chismosos cuando te envían brujería, cuando te envían, pues, te quieren poner gente en contra, cuando te quieren poner a pleito con otra persona, cuando te chismografían con otro, y que ellos ven que tú sigues en el mismo lugar, y que tú sigues en la misma gracia de Dios, y que tú sigues tirando para adelante. Hermano, esto le duele al diablo, esto le duele demasiado, porque es que el Señor, hermano, defiende lo suyo. El Señor defiende a sus hijos. El Señor no se queda de brazos cruzados cuando ve que tú eres inocente y te quieren hacer un daño. Y aquí vemos que el rey tenía un amor tan grande por Daniel, por el buen comportamiento que tenía Daniel, que lo llama con voz endebles, con voz triste, con voz, se podría decir, apagada. Y dice que en esa noche no se tocó instrumento. Los reyes, antes de irse a la cama, pues buscaban princesas, buscaban mujeres hermosas para que le bailaran, le tocaran, le dieran vino, le dieran comida, y ellos se sentían, hermano, pues gozosos, porque así eran los reyes. Y dice que ese día que a Daniel le aconteció esto, nada de eso se hizo, porque el rey estaba triste y se le fue el sueño y no pudo dormir, hermano, y se levantó de mañana y fue a la boca de la fosa de los leones, y dice que llamó a Daniel y le dijo entonces, le dice el rey, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí vemos, hermanos, que cuando el diablo se levanta, el Señor pues cierra la boca de los leones, cierra la boca de los chismosos, de los que se levantan contra ti, los que se levantan contra mí. Amén. Y vemos que Daniel fue librado porque fue inocente. Y sigue diciendo: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó, aleluya, aquí sí hay problema, y mandando a sacar a Daniel del foso, fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Aún no había llegado al foso de los leones cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Hermano, usted ve, cuando el diablo te quiere hacer daño y te quiere dañar,
entonces el Señor toma represalia contra tus enemigos. Por eso dice la palabra que tú no debes vengarte, que tú no debes levantar mano para nadie, sino que tú debes de confiar en el Señor, mantener tu confianza en Él, porque el Señor es el que hace justicia y el Señor hace juicio cuando alguien se levanta en contra de nosotros, queriéndonos hacer daño, queriendo destruirnos, queriendo matarnos. Y aquí vemos que estos hombres no le fue mal a ellos, sino le fue mal a sus mujeres, le fue mal a sus hijos, le fue mal a toda su familia, porque el rey lo aplastó como un mosquito, hermano, a todos. Todos murieron. Todos fueron despedazados por los leones. Y vemos que dice que no habían caído bien en el foso de los leones cuando habían sido descuartizados todos. Estos leones hambrientos, pero a Daniel no pudieron hacerle daño. ¿Por qué? Porque la protección de Dios estaba con Daniel. Hermano, así que por mucho que el diablo te tire bala, te tire bomba, te tire misiles, te tire bombas molotov nucleares, no va a sucederte absolutamente nada. Amén, porque Dios está contigo, que Dios está con nosotros. Amén, bendito Dios. Así que esta historia, hermano, nos da a nosotros mucho que aprender sobre la envidia, sobre el egoísmo, sobre las acusaciones que el diablo utiliza a través de personas. Pero, hermano, estar quieto, estar confiado, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. No debemos de amedrentarnos, no debemos de angustiarnos ante ninguna situación, porque Dios está en control y en dominio de nuestra vida. Amén. Vive Cristo para siempre. Así que, hermano, Dios me le bendiga y Dios me le guarde en esta noche. Espero que el Señor nos haya ministrado a cada uno para nosotros seguir confiando en nuestro Dios. Pues muchísimas bendiciones para ustedes. Amén y amén.